Mis hijos abandonaron a mi marido en el hospital durante 6 años. Ni una sola llamada, ni una visita, ni siquiera preguntaron si necesitaba ayuda para cuidarlo. Pero cuando Alberto murió, todos aparecieron en el funeral, vestidos de negro, llorando lágrimas falsas y preguntando por la herencia antes de que la tierra cubriera su ataúd. Llevo 70 años en este mundo y nunca pensé que vería el día en que mis propios hijos se convertirían en extraños hambrientos, esperando como buitres a que su padre muriera para reclamar lo que nunca se ganaron. Durante esos 6 largos años, fui enfermera, cocinera, limpiadora y compañía. Cambié pañales, limpié heridas, sostuve su mano cuando el dolor era insoportable, y dormí en una silla junto a su cama cada noche porque no quería que se sintiera solo. Jaime vive a apenas 2 calles de aquí, tiene un trabajo estable y un auto nuevo cada año. Valeria se mudó a la capital hace 10 años, pero está a solo 3 horas en autobús. Ambos tienen teléfonos, ambos conocían el número del hospital, ambos sabían que su padre se estaba muriendo lentamente. Sin embargo, durante todo ese tiempo, sus teléfonos nunca sonaron para preguntarme cómo estaba, si necesitaba medicinas, si tenía dinero para los gastos médicos, o simplemente si había pasado una buena noche. Recuerdo claramente el día que llamé a Jaime para decirle que su padre había empeorado y que los doctores no daban esperanzas. Su respuesta fue fría como el hielo. Mamá, ya sabes que no puedo faltar al trabajo por estas cosas. Además, papá ha estado enfermo durante años. Esto no es nada nuevo. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, Alberto preguntó por sus hijos, y yo le mentí. Le dije que estaban ocupados, pero que vendrían pronto. Valeria fue aún peor. Cuando la llamé llorando porque los doctores dijeron que Alberto tenía pocas semanas de vida, ella suspiró como si le estuviera molestando. Mamá, no puede estar yendo y viniendo todo el tiempo. Tengo mi propia vida aquí. Si realmente está tan mal, llama a una ambulancia. Ni siquiera preguntó qué tipo de tratamiento necesitaba su padre, ni cuánto costaba, ni si yo estaba bien. Solo quería que dejara de llamarla. Durante esos años, las otras familias del hospital me conocían. Las enfermeras me compraban café cuando veían que llevaba días sin salir. Los doctores me explicaban cada procedimiento porque sabían que era la única que estaría ahí para escuchar. Había otras mujeres como yo, cuidando solas a sus maridos, pero al menos ellas tenían hijos que llamaban, que enviaban dinero, que se turnaban los fines de semana. Yo tenía 70 años, artritis en las manos, diabetes que controlaba mal porque no tenía tiempo para cuidarme, y una pensión que se gastaba completa en medicinas y comida del hospital. Pero nunca, ni una sola vez, consideré abandonar a Alberto. Él fue mi compañero durante 45 años, el padre de mis hijos, el hombre que trabajó doble turno para que ellos pudieran estudiar. Merecía morir rodeado de amor, no solo. Recuerdo las noches más difíciles, cuando Alberto deliraba por la fiebre y me llamaba por el nombre de su madre, ya muerta desde hace 30 años. Yo le seguía la conversación, le decía que sí, que ella estaba ahí, que todo estaría bien. Las enfermeras del turno nocturno me encontraban cantándole las canciones que le gustaban cuando éramos jóvenes, con mi voz quebrada por el cansancio y las lágrimas. Había días que no tenía dinero ni para el autobús de regreso a casa. Caminaba 40 minutos bajo el sol para ahorrar esas monedas y comprar las medicinas que el seguro no cubría. Mis zapatos se rompieron 3 veces en esos años, y los reparé con pegamento porque no podía permitirme otros nuevos. Comía una vez al día, generalmente algo barato de la cafetería del hospital, para que Alberto tuviera las vitaminas y suplementos que necesitaba. Mientras tanto, Jaime compraba su tercer auto y Valeria se mudaba a un apartamento más grande en la capital. Ambos publicaban fotos en redes sociales de sus vacaciones, sus cenas en restaurantes, sus compras. Nunca mencionaron que su padre estaba muriendo, nunca pidieron oraciones para él, nunca mostraron una foto suya visitándolo. Era como si Alberto ya hubiera muerto para ellos desde el momento que se enfermó. El día que Alberto murió, sostuve su mano hasta que su corazón se detuvo. Las enfermeras lloraron conmigo porque habían visto nuestro amor durante todos esos años. La doctora Regina, que lo había tratado desde el principio, me abrazó y me dijo: «Hermelinda, usted es la mujer más valiente que conozco. Su marido tuvo suerte de tenerla». Después de firmar los papeles y recoger sus pertenencias, caminé hasta casa con una bolsa de plástico que contenía su reloj, sus anteojos y la carta que escribió para mí la semana anterior. Mis piernas temblaban, no de tristeza, sino de agotamiento. Había perdido 15 kilos en esos años,
Mi cabello se había vuelto completamente blanco, y tenía líneas profundas alrededor de los ojos de tanto llorar en silencio. Pero también había ganado algo, la certeza de que había amado completamente, sin condiciones, hasta el final. Esa noche, sola en nuestra casa vacía, llamé a Jaime y Valeria para darles la noticia. Jaime llegó una hora después, pero no para abrazarme o consolarme. Lo primero que dijo, antes de cruzar la puerta, fue: «Mamá, necesitamos hablar sobre los papeles de papá. ¿Dónde están los documentos de la casa?». No me preguntó cómo había sido el final, si Alberto había sufrido, si había dejado algún mensaje para él. Solo quería los documentos. Valeria tomó el primer autobús, pero cuando llegó al día siguiente, no me preguntó cómo había sido el final de su padre. Sus primeras palabras, mientras yo servía café con manos temblorosas, fueron: «Espero que papá haya dejado todo en orden. No queremos problemas legales después del funeral». Hablaba como si Alberto fuera un extraño, como si los 45 años que habíamos construido juntos fueran solo un negocio que había terminado. Durante los 3 días que estuvieron aquí organizando el funeral, nunca me vieron llorar. No porque no tuviera lágrimas, sino porque las había gastado todas durante esos 6 años cuidando a su padre. Ellos planearon el servicio más barato posible, dividieron los gastos entre los dos, y me preguntaron si tenía dinero guardado para ayudar con los costos. Yo, que había gastado hasta mi último centavo en medicinas y cuidados médicos. Ahí fue cuando entendí que durante 6 años, mientras yo cuidaba a su padre moribundo, ellos ya habían decidido que yo era invisible. Para ellos, yo era solo la cuidadora gratuita que se haría cargo de todo hasta que llegara el momento de reclamar su herencia. Pero lo que no sabían es que Alberto y yo habíamos hablado mucho durante esas largas noches en el hospital, y él había tomado algunas decisiones muy importantes sobre nuestro futuro. En el funeral, actuaron como los hijos perfectos. Jaime llevó flores costosas y habló de lo mucho que había amado a su padre. Valeria lloró dramáticamente frente a todos los vecinos, como si hubiera perdido a su mejor amigo. La gente que no conocía la verdad los consoló, les dijo que eran unos hijos maravillosos, que Alberto había tenido suerte de tenerlos. Yo me quedé en silencio, observando esta actuación grotesca, sintiendo como la rabia crecía lentamente en mi pecho. Después del entierro, cuando los vecinos se fueron y la casa quedó vacía, Jaime y Valeria se sentaron en la mesa del comedor y extendieron papeles. «Ahora sí, mamá», dijo Jaime con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hablemos de la herencia. Sabemos que papá tenía la casa, las cuentas de banco y algunos ahorros. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte a dividir todo de forma justa». Valeria asintió, agregando: «Obviamente, mamá, usted puede quedarse en la casa hasta que sea necesario venderla. Nosotros no la vamos a dejar en la calle». Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo habían abandonado a su padre, sino que también habían planeado mi futuro sin consultarme. En sus mentes, yo era una anciana inútil que pronto necesitaría que ellos decidieran por mí. Pero Alberto y yo habíamos hablado exactamente sobre esto, y él había tomado precauciones que ellos nunca imaginaron. Cuando Jaime era niño, me despertaba cada madrugada llorando por pesadillas. Yo dejaba la cama tibia, caminaba descalza por el pasillo frío, y me quedaba cantándole hasta que se volvía a dormir. Alberto trabajaba turnos dobles en la fábrica, llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y los ojos rojos de cansancio, pero nunca se quejó de que yo gastara el dinero del mercado en los libros que Jaime quería para la escuela. Valeria nació 3 años después, y fue mi princesa dorada. Le cosía vestidos con retazos de tela que compraba en el mercado, le hacía muñecas con trapos viejos, y le enseñé a leer antes de que cumpliera 5 años. Cada peso que ahorrábamos iba para sus clases de piano, porque ella decía que quería hacer música. Alberto vendió su bicicleta, la única cosa que tenía solo para él, para comprarle ese piano usado que encontramos en el periódico. Recuerdo las noches que me quedé despierta cosiendo uniformes para otros niños del barrio, ganando centavos extra para que mis hijos tuvieran zapatos nuevos al empezar el año escolar. Alberto llegaba del trabajo y me encontraba todavía despierta, con los dedos hinchados de tanto coser, pero nunca me dijo que parara. Él se sentaba a mi lado, tomaba mi mano, y me decía: «Hermelinda, nuestros hijos van a tener una vida mejor que la nuestra. Todo este sacrificio valdrá la pena». Vendimos nuestro anillo de bodas cuando Jaime quiso estudiar ingeniería en la universidad. Era lo único de valor que teníamos, pero Alberto lo llevó al empeño sin dudarlo. «El amor no está en el anillo», me dijo,
está en lo que hacemos el uno por el otro. Comimos frijoles y tortillas durante meses para pagar sus libros, su transporte, su matrícula. Yo adelgacé tanto que mis vestidos me quedaban grandes, pero cada vez que Jaime me llamaba para contarme sobre sus calificaciones, sentía que todo valía la pena. Valeria se casó a los 23 años con un hombre que tenía dinero, y yo pensé que por fin podríamos descansar un poco. Pero 2 años después se divorció, y regresó a casa con el corazón roto y sin un centavo. Alberto y yo le dimos nuestra habitación, dormimos en el sofá durante 8 meses, y usamos nuestros ahorros para que ella pudiera estudiar una carrera técnica. Nunca nos lo agradeció, ni siquiera cuando consiguió trabajo y se mudó a la capital. Los años pasaron, y Alberto empezó a enfermarse. Primero fueron dolores de espalda que ignoraba, después una tos que no se quitaba, y finalmente el diagnóstico que cambió nuestras vidas: cáncer. Cuando se lo dijimos a Jaime, él se quedó callado por un momento y después dijo: «Bueno, papá, ya tienes 70 años. Has vivido una vida larga». Como si la enfermedad fuera algo normal, algo que había que aceptar sin luchar. Valeria lloró cuando se enteró, pero sus lágrimas duraron exactamente el tiempo que tardó en hacer su siguiente pregunta: ¿cuánto va a costar el tratamiento? Porque yo no puedo ayudar económicamente ahora mismo. Tenía un trabajo estable, un apartamento bonito, y salía a cenar 3 veces por semana, pero no podía ayudar a salvar la vida de su padre. Alberto comenzó la quimioterapia, y su cuerpo fuerte se fue debilitando semana tras semana. Perdió el cabello, perdió peso, perdió las ganas de comer. Pero nunca perdió la esperanza de que sus hijos vinieran a visitarlo. Cada vez que sonaba el teléfono, él me miraba con ojos llenos de ilusión, pensando que tal vez era Jaime o Valeria llamando para saber cómo estaba. Yo llamaba a mis hijos cada semana para darles noticias del tratamiento. Jaime siempre tenía prisa, siempre estaba en una junta, siempre prometía llamar después, pero nunca lo hacía. Valeria escuchaba en silencio y después cambiaba de tema, me contaba sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre cualquier cosa menos sobre su padre enfermo. Era como si Alberto ya hubiera muerto para ellos. Durante el 2.º año de tratamiento, Alberto no podía caminar bien. Yo lo cargaba desde la cama hasta el baño, lo bañaba, lo vestía, le daba de comer en la boca cuando sus manos temblaban demasiado. Mis brazos se volvieron más fuertes de tanto cargarlo, pero mi corazón se volvía más pesado cada día. No por cuidarlo, sino por ver cómo esperaba visitas que nunca llegaban. Un día, Alberto me preguntó: «Hermelinda, ¿crees que mis hijos me han olvidado?». Yo no supe qué responder. ¿Cómo le dices a un hombre que está muriendo que sus hijos, por los que sacrificó toda su vida, no tienen tiempo para verlo? Le mentí, como había mentido tantas veces. Le dije que estaban ocupados, que tenían responsabilidades, que vendrían pronto. Esa noche, después de que Alberto se durmió, saqué las fotos familiares que teníamos guardadas en una caja. Ahí estaban mis hijos pequeños, riendo en el parque, abrazando a su padre, jugando en el jardín que él había construido con sus propias manos. Lloré mirando esas fotos, preguntándome en qué momento esos niños amorosos se habían convertido en los extraños fríos que ahora eran. Recordé el día que Jaime se graduó de la universidad. Alberto llegó directo del trabajo, sin tiempo de cambiarse, con su overol sucio y sus zapatos gastados. Pero tenía la sonrisa más grande del mundo cuando vio a su hijo recibir ese diploma. Jaime nos abrazó ese día, nos dijo que éramos los mejores padres del mundo, que todo su éxito se lo debía a nosotros. ¿Dónde estaba ese hijo ahora? Recordé cuando Valeria tocó piano en el festival de la escuela. Alberto pidió permiso en el trabajo para poder asistir, y yo me puse mi único vestido bonito. Ella nos presentó a todos sus amigos como mis padres, que siempre me apoyan en todo. Nos sentimos tan orgullosos, tan importantes. Ahora, esa misma hija no podía tomar un autobús para ver a su padre enfermo. Los doctores me dijeron que Alberto tenía meses de vida, no años. Su cuerpo ya no respondía al tratamiento, y el dolor se había vuelto constante. Llamé a Jaime y Valeria para decirles que era momento de despedirse. Jaime dijo que trataría de venir el fin de semana si no tenía compromisos. Valeria dijo que viajaría cuando tuviera vacaciones en su trabajo. Ninguno de los dos vino. Alberto murió en un martes por la mañana, con mi mano sosteniendo la suya, sin haber visto a sus hijos una última vez. Sus últimas palabras fueron: «Hermelinda, diles que los perdono, pero que nunca olviden que una madre como tú es lo más valioso que tendrán en la vida».
Yo le prometí que se lo diría, pero en ese momento ya sabía que mis hijos habían perdido mucho más que un padre. Habían perdido su humanidad. Después del funeral, cuando Jaime y Valeria se fueron, me quedé sola en la casa llena de recuerdos. Cada rincón me recordaba a los niños que habían sido, a los sueños que habíamos tenido para ellos, a los sacrificios que habíamos hecho creyendo que algún día nos lo agradecerían. Pero también me recordaba las palabras de Alberto en el hospital, cuando me hizo prometerle que nunca dejaría que me trataran como si fuera invisible. Esa noche, saqué la carta que Alberto había escrito para mí una semana antes de morir. Con manos temblorosas, la abrí y leí sus palabras. Hermelinda, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que he tomado decisiones importantes sobre nuestra casa, nuestro dinero y nuestro futuro. Nuestros hijos nos olvidaron cuando más los necesitábamos, pero tú nunca me abandonaste. Ahora es momento de que tú seas la prioridad. 3 días después del funeral, cuando yo todavía estaba llorando en silencio y ordenando las pertenencias de Alberto, Jaime llegó a mi casa con una sonrisa que no había visto en años. Traía flores, pan dulce de la panadería Cara del Centro, y hablaba con una voz suave que me resultaba extraña. Mamá, me dijo abrazándome por primera vez en años, sé que estos días han sido muy difíciles para usted. Por eso Valeria y yo hemos estado pensando en cómo ayudarla. Valeria llegó 1 hora después, también con regalos, una blusa nueva, chocolates importados, y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo de niña. Mami, me dijo usando el nombre cariñoso que no había pronunciado desde que se fue de casa, no queremos que usted pase por esto sola. Hemos venido a cuidarla y a asegurarnos de que tenga todo lo que necesita. Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos miraban constantemente hacia los muebles, las paredes, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Se sentaron conmigo en la sala, uno a cada lado, como cuando eran pequeños y me pedían permiso para algo especial. Jaime tomó mi mano con una suavidad que no sentía desde que era niño. Mamá, sabemos que papá la dejó muy bien cuidada, y eso nos da mucha tranquilidad. Pero usted ya no puede vivir sola en esta casa tan grande. Es peligroso para una mujer de su edad. Valeria asintió con preocupación fingida. Además, mantener esta casa debe costar mucho dinero. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Su propuesta llegó envuelta en papel de regalo, como todos los venenos más efectivos. Querían que vendiera la casa y me mudara a un asilo de ancianos muy bonito que habían encontrado. Es un lugar especializado, mamá, explicó Jaime con entusiasmo falso, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas de su edad y jardines hermosos donde puede caminar. Valeria agregó, y lo mejor es que no es caro. Con el dinero de la venta de la casa, usted puede pagar varios años por adelantado y todavía le sobra para darse gustos. Mientras hablaban, yo observaba sus gestos, sus miradas que se cruzaban cuando pensaban que no los veía, la forma en que evitaban mencionar qué pasaría con el dinero que sobraría después de pagar el asilo. Jaime se aclaró la garganta antes de continuar. Obviamente, nosotros nos haríamos cargo de administrar sus finanzas. Es mucha responsabilidad para usted, y nosotros tenemos experiencia en estas cosas. Valeria sonrió. Sí, mami, nosotros nos ocuparíamos de todo. Usted solo tendría que relajarse y disfrutar. Pero había algo en sus voces que me molestaba, algo forzado y nervioso. Jaime hablaba demasiado rápido, como cuando era niño y mentía sobre sus calificaciones. Valeria no podía mantener contacto visual conmigo por más de unos segundos, como cuando rompía algo y trataba de ocultarlo. Ambos tenían esa urgencia mal disimulada de quien necesita cerrar un negocio antes de que el cliente cambie de opinión. Hemos hecho todas las investigaciones, dijo Jaime sacando papeles de su portafolio. Aquí están los precios de casas similares que se han vendido en el barrio. Su casa vale mucho más de lo que ustedes pagaron hace 30 años. Los números en esos papeles me marearon. ¿Nuestra casa modesta valía tanto dinero? ¿Por eso mis hijos habían aparecido de repente con tanto interés en mi bienestar? Valeria se acercó más a mí. Mami, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Imagínese, sin preocupaciones por la casa, sin tener que cocinar o limpiar, con gente de su edad para conversar. Sería como unas vacaciones permanentes. Sus palabras sonaban bonitas, pero había algo en su tono que me recordaba a los vendedores que tocaban mi puerta tratando de convencerme de comprar cosas que no necesitaba. Mientras hablaban, mis ojos se fijaron en detalles que antes no había notado.
Jaime llevaba un reloj nuevo, dorado y brillante, que costaba más que mi pensión de varios meses. Valeria tenía el cabello recién arreglado en un salón caro, y su bolsa era de una marca que había visto en las revistas. ¿De dónde habían sacado dinero para esos lujos mientras yo vendía mis pocas joyas para pagar las medicinas de su padre? Por supuesto, continuó Jaime. Entendemos que es una decisión importante. Pero no se preocupe por los trámites legales. Nosotros conocemos a un abogado que puede hacer todo rápido y sin complicaciones. Valeria agregó, y podemos acompañarla a ver el asilo mañana mismo. Estoy segura de que le va a encantar. Había una prisa en sus palabras que no coincidía con la importancia de la decisión que me estaban pidiendo tomar. Algo en mi estómago se revolvió cuando Jaime mencionó que ya habían hablado con agentes inmobiliarios para tener una idea del valor de la casa. ¿Cuándo habían hecho eso? ¿Habían estado planeando esto mientras Alberto agonizaba en el hospital? Por eso nunca vinieron a visitarlo, porque estaban ocupados calculando cuánto dinero recibirían cuando muriera. Mamá, dijo Valeria tomando mi otra mano, nosotros la amamos mucho, y por eso queremos que tome la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, me pregunté. Sus manos estaban frías, y cuando las miré a los ojos, vi algo que me heló la sangre. No era amor lo que veía ahí. Era impaciencia. Era el brillo de alguien que está a punto de conseguir algo que ha estado esperando mucho tiempo. Jaime se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Alberto había cuidado con tanto amor. Esta casa tiene muchos recuerdos tristes ahora, mamá. Cada rincón le va a recordar a papá. Es mejor empezar de nuevo en un lugar donde pueda ser feliz. Pero yo sabía que esos recuerdos eran lo único que me quedaba de 45 años de matrimonio. ¿Por qué querían quitármelos tan rápido? Valeria se acercó al mueble donde guardábamos los documentos importantes. ¿Dónde tiene los papeles de la casa, mami? Sería bueno revisarlos para estar seguros de que todo está en orden. Sus dedos tocaron el cajón como si ya supiera exactamente dónde buscar. ¿Habían estado revisando mis cosas mientras yo estaba en el hospital cuidando a su padre? Esa noche, después de que se fueron prometiendo regresar al día siguiente con más información sobre las opciones, me quedé sentada en la cocina donde Alberto y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años. Sus voces seguían resonando en mi cabeza, dulces y persuasivas, pero llenas de una urgencia que no podía explicar. ¿Por qué tenían tanta prisa por sacarme de mi casa? ¿Por qué no podían esperar ni siquiera un mes para que procesara la muerte de mi marido? Recordé las palabras de Alberto en el hospital. Ermelinda, si algo me pasa, no dejes que nadie te presione para tomar decisiones importantes. Tómate tu tiempo, piensa bien las cosas, y recuerda que esta casa es tuya. En ese momento no entendí por qué me decía eso, pero ahora sus palabras cobraban un significado completamente diferente. Esa madrugada, no pude dormir. Caminé por la casa vacía, tocando los muebles que Alberto había comprado con tanto esfuerzo, mirando las fotos de nuestros hijos cuando eran pequeños, recordando cada sacrificio que habíamos hecho para darles una vida mejor. Todo eso había sido para que ahora me trataran como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían que les pertenecía. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Antes de darles cualquier respuesta, necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Necesitaba saber por qué mis hijos, que no habían mostrado interés en mi bienestar durante 6 años, de repente estaban tan preocupados por mi futuro. Y sobre todo, necesitaba leer cuidadosamente esa carta que Alberto me había dejado, porque algo me decía que él había previsto exactamente esta situación. Al día siguiente llegaron temprano, como habían prometido, pero esta vez no vinieron solos. Jaime trajo a un hombre mayor, de traje gris y portafolio de cuero, que se presentó como Alberto Leiva, agente inmobiliario. Valeria llegó con una mujer elegante que dijo ser Natalia Macías, directora del asilo que querían mostrarme. La sala de mi casa se llenó de extraños que hablaban de mi futuro como si yo no estuviera ahí. Señora Ermelinda, dijo el agente inmobiliario con una sonrisa profesional, he revisado su propiedad y puedo asegurarle que está en una zona muy valorizada. Casas como la suya se venden rápidamente, especialmente si el precio es competitivo. Abrió su portafolio y extendió sobre mi mesa papeles llenos de números que me hicieron sentir mareada. Tengo compradores interesados que podrían cerrar el trato esta misma semana. La directora del asilo, con su voz suave y maternal, me mostró fotografías de habitaciones limpias, jardines bien cuidados y ancianos sonrientes jugando cartas.
La Casa de Retiro San Rafael es como un hotel de 5 estrellas, me explicó, pero especializado en personas de la tercera edad. Tenemos médicos disponibles las 24 horas, actividades recreativas y un ambiente familiar muy cálido. Sus palabras sonaban perfectas, demasiado perfectas. Jaime se sentó a mi lado, tomó mi mano y habló con esa voz paternal que usaba cuando quería convencerme de algo. Mamá, mire qué oportunidad tan perfecta. El señor Leiva puede vender la casa rápidamente, y la señora Macías tiene disponible la habitación más bonita del asilo. Si decidimos hoy, podríamos tener todo resuelto antes del fin de semana. Había una urgencia en sus palabras que me hizo sentir como si estuviera en una subasta donde el tiempo se agotaba. Valeria agregó, Mami, nosotros hemos hecho toda la investigación por usted. Los números cuadran perfectamente. Con el dinero de la venta, puede pagar 5 años del asilo por adelantado y todavía le sobra para cualquier emergencia médica. Cuando dijo le sobra, sus ojos brillaron de una manera que me recordó a cuando era niña y veía dulces en el escaparate de la tienda. El agente inmobiliario extendió un contrato ya preparado. Señora, solo necesitamos su firma aquí para comenzar el proceso. Es un compromiso de venta muy favorable para usted. El papel tenía muchas letras pequeñas que mis ojos cansados no podían leer claramente, pero Jaime se ofreció a explicarme todo después. ¿Por qué tenía que firmar antes de entender lo que estaba firmando? La directora del asilo abrió un formulario de admisión, y aquí tenemos la aplicación para su ingreso. Como es una emergencia familiar, podemos procesarla inmediatamente y tenerla instalada mañana mismo si es necesario. ¿Emergencia familiar? ¿Quién había dicho que esto era una emergencia? Yo no me sentía en emergencia, solo me sentía confundida y presionada. Mientras todos hablaban sobre plazos, fechas y procedimientos, yo observaba las caras de mis hijos. Jaime revisaba constantemente su teléfono, como si estuviera esperando noticias importantes. Valeria tamborileaba los dedos sobre la mesa, un tic nervioso que tenía desde niña cuando mentía. Ambos evitaban mirarme directamente a los ojos, como si temieran que pudiera leer sus verdaderas intenciones. Mamá, dijo Jaime de repente, sabemos que esto es mucho para procesar, pero piense lo tranquila que va a estar sin preocupaciones. Sin tener que mantener esta casa grande, sin tener que cocinar, sin estar sola por las noches. Sus palabras sonaban como si estar en mi propia casa fuera una carga insoportable, cuando en realidad era el único lugar donde me sentía cerca de Alberto. El agente inmobiliario miró su reloj. Señora Ermelinda, tengo otros compradores interesados, pero sus hijos me pidieron que le diera prioridad. Sin embargo, necesito una respuesta hoy para apartar la propiedad del mercado. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no podía tomarme unos días para pensarlo? Alberto y yo habíamos tardado meses en decidir comprar esta casa hace 30 años. Valeria se acercó más a mí. Mami, nosotros solo queremos protegerla. A su edad, vivir sola es peligroso. ¿Qué pasa si se cae y nadie la escucha? ¿Qué pasa si tiene una emergencia médica por la noche? Sus preguntas me llenaron de una ansiedad que no había sentido antes. ¿Realmente era tan frágil como me estaban haciendo sentir? Pero entonces recordé algo extraño. Durante los 6 años que cuidé a Alberto, nunca me pregunté si era peligroso para mí estar levantándome toda la noche, cargando a un hombre enfermo, o manejando emergencias médicas sola. En ese entonces, aparentemente, yo era lo suficientemente fuerte para todo. ¿Por qué ahora, de repente, era tan frágil que no podía vivir sola? La directora del asilo me mostró más fotos. Mire qué bonito, señora Ermelinda. Aquí tiene su propia habitación con baño privado, y acá está el comedor donde puede socializar con otros residentes. Pero mientras miraba esas fotos, me di cuenta de que todas las habitaciones se veían exactamente iguales. Pequeñas, blancas, sin personalidad. ¿Cómo iba a caber toda mi vida, todos mis recuerdos, en un espacio tan pequeño? Jaime puso el bolígrafo en mi mano. Mamá, confíe en nosotros. Nosotros la amamos y solo queremos lo mejor para usted. Firme aquí, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Pero mientras sostenía ese bolígrafo, algo en mi interior gritaba que esto estaba mal. ¿Por qué mis hijos, que no me habían ayudado en los momentos más difíciles, ahora querían encargarse de todo? Además, agregó Valeria, una vez que esté en el asilo, nosotros podremos visitarla más seguido. Está más cerca de nuestros trabajos, y será más fácil para nosotros pasar tiempo con usted.
Pero yo recordaba que cuando vivía a 2 calles de Jaime, él nunca me visitaba. Y cuando Valeria estaba a solo 3 horas de distancia, nunca tomaba el autobús para verme. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? El agente inmobiliario cerró su portafolio. Señora, como le dije, tengo otros clientes esperando. Si no puede decidir hoy, tendré que ofrecerle la casa a otras personas. Sus palabras sonaban como una amenaza disfrazada de oportunidad. ¿Por qué todos tenían tanta prisa por sacarme de mi casa? En ese momento, miré alrededor de mi sala y vi todo lo que tendría que dejar. El sofá donde Alberto y yo veíamos televisión juntos, la mesa donde habíamos comido miles de cenas, las paredes donde colgaban fotos de toda nuestra vida. ¿Cómo podían pedirme que abandonara todo esto por una habitación blanca en un lugar lleno de extraños? Necesito ir al baño, les dije, levantándome con piernas temblorosas. En realidad, necesitaba un momento para pensar, para respirar, para entender qué estaba pasando. Cuando cerré la puerta del baño, me miré en el espejo y vi a una mujer de 70 años que se veía asustada y confundida. ¿Realmente era tan incapaz de tomar mis propias decisiones? Desde el baño podía escuchar sus voces susurrando en la sala. No podía entender las palabras, pero el tono era urgente, nervioso. ¿De qué estaban hablando que no podían decir frente a mí? ¿Por qué sentía que estaban planeando algo a mis espaldas? Cuando regresé a la sala, todos me miraron con expectativa. El bolígrafo seguía sobre la mesa, junto a los papeles que cambiarían toda mi vida. Jaime sonrió. Ya está lista, mamá. Valeria asintió. Es una decisión muy buena, mami. Va a ser muy feliz. Pero mirando sus caras, me di cuenta de que la única felicidad que veía en sus ojos no era por mi bienestar futuro, sino por algo que ellos estaban a punto de conseguir. En ese momento, las palabras de Alberto resonaron en mi mente como una campana de alarma. No dejes que nadie te presione para tomar decisiones importantes. Mi marido había conocido a nuestros hijos mejor de lo que yo quería admitir. Él había visto algo en ellos que yo me había negado a ver. Y ahora, sosteniendo ese bolígrafo en mi mano temblorosa, finalmente entendí por qué me había advertido. No firme nada, señora Ermelinda. La voz vino desde la puerta de entrada, firme y autoritaria. Todos nos volteamos para ver a un hombre mayor, bien vestido, con portafolio de cuero bajo el brazo. Era Rafael Leiva, el abogado que había ayudado a Alberto y a mí con los papeles de la casa hace años. Disculpen que entré sin tocar, pero la puerta estaba abierta y escuché voces. Jaime se puso de pie inmediatamente, con la cara roja de molestia. Disculpe, señor, pero esta es una reunión familiar privada. Valeria cerró rápidamente los papeles del agente inmobiliario, como si estuviera escondiendo evidencia de algo malo. El agente inmobiliario y la directora del asilo se miraron incómodos, como actores sorprendidos en medio de una obra teatral. Rafael caminó directamente hacia mí, ignorando las protestas de mis hijos. Señora Ermelinda, vengo porque Alberto me pidió específicamente que viniera a verla una semana después de su funeral. Él sabía que esto iba a pasar. Sacó de su portafolio un sobre amarillo cerrado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa pero reconocible de mi marido. Su esposo me dejó instrucciones muy claras sobre qué hacer si alguien trataba de presionarla para vender la casa. El silencio en la sala se volvió pesado y tenso. Jaime miró a Valeria con ojos de pánico, como cuando eran niños y los descubríamos haciendo algo prohibido. El agente inmobiliario guardó rápidamente sus papeles. Bueno, creo que es mejor que regrese en otro momento cuando la familia haya resuelto sus asuntos internos. La directora del asilo asintió. Sí, es mejor que la familia discuta esto en privado. No se vayan todavía, dijo Rafael con una autoridad que hizo que todos se quedaran congelados. Creo que es importante que escuchen lo que Alberto dejó escrito, especialmente ustedes dos. Señaló a Jaime y Valeria con una mirada que los hizo encogerse como niños regañados. Su padre conocía muy bien a sus hijos, y dejó instrucciones muy específicas sobre esta situación. Rafael abrió el sobre y sacó varios papeles. Primero, debo informarles que la casa está únicamente a nombre de la señora Ermelinda desde hace 3 años. Alberto cambió todos los documentos cuando se enteró de su enfermedad. Jaime palideció. Eso no puede ser cierto. Mis padres compraron esa casa juntos. Rafael sonrió fríamente. Su padre era más inteligente de lo que ustedes pensaban. Él sabía exactamente lo que ustedes iban a intentar hacer. Valeria se puso de pie, nerviosa.
No entiendo de qué está hablando. Nosotros solo queremos ayudar a nuestra madre. Rafael la miró con lástima. ¿Ayudarla? ¿Cómo la ayudaron durante los 6 años que su padre estuvo enfermo? ¿Cómo la ayudaron cuando ella gastó hasta su último centavo en medicinas mientras ustedes compraban autos nuevos y se iban de vacaciones? El abogado sacó otro papel. Alberto me pidió que investigara las finanzas de sus hijos. Jaime, usted tiene deudas de juego por más de 50,000 pesos. Valeria, usted debe 3 meses de renta de su apartamento y tiene tarjetas de crédito vencidas. Mis hijos se miraron con horror, como si un fantasma hubiera revelado sus secretos más oscuros. Su padre también me pidió que pusiera cámaras de seguridad en esta casa hace 6 meses, continuó Rafael, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Tengo grabadas todas las conversaciones de ayer y de hoy, incluyendo la parte donde ustedes discutieron cómo convencer a su madre para que firme los papeles rápidamente antes de que se dé cuenta de lo que vale realmente la casa, punto. Jaime se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos. Esto no puede estar pasando. Valeria empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de desesperación al ver que su plan se había desmoronado. El agente inmobiliario y la directora del asilo se excusaron rápidamente y salieron de la casa como si estuvieran huyendo de una escena de crimen. Rafael me entregó el sobre. Señora Ermelinda, su esposo escribió esto especialmente para usted. Me pidió que se lo leyera en voz alta frente a sus hijos, para que entendieran las consecuencias de sus acciones. Con manos temblorosas, abrí la carta y reconocí inmediatamente la letra de Alberto, aunque más débil que antes. Mi querida Ermelinda, comencé a leer. Si estás escuchando esto, es porque Rafael tuvo que intervenir para protegerte de nuestros propios hijos. Sé que esto te duele, pero necesitas saber la verdad sobre Jaime y Valeria. Ellos no vinieron al hospital no porque estuvieran ocupados, sino porque ya habían decidido que éramos un obstáculo para su herencia. Valeria trató de interrumpir. Mamá, papá estaba enfermo, confundido. Usted no puede creer. Pero Rafael la silenció con una mirada. Su padre estaba perfectamente lúcido cuando escribió esto y cuando me dio las instrucciones. Continúe leyendo, señora Ermelinda. Durante los últimos años, seguí leyendo, contraté a un investigador privado que me confirmó que Jaime tiene deudas de juego y que Valeria vive por encima de sus posibilidades. Ambos han estado esperando que yo muriera para poder vender la casa y dividirse el dinero. Por eso no vinieron al hospital. No querían crear vínculos emocionales que los hicieran sentir culpables. Jaime se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Papá nos está calumniando desde la tumba. Pero Rafael sacó una grabadora pequeña. Su padre también grabó varias conversaciones telefónicas. ¿Quiere que reproduzca la del mes pasado donde usted le dice a su hermana que el viejo ya se está tardando mucho en morirse? El silencio que siguió fue sepulcral. Valeria dejó de llorar y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Pánico puro. Jaime se sentó de nuevo, derrotado, como si finalmente entendiera que habían sido descubiertos. Continué leyendo la carta. Ermelinda, mi amor, la casa está únicamente a tu nombre, igual que nuestras cuentas de banco y todos nuestros ahorros. Nuestros hijos no recibirán ni un centavo hasta que demuestren que pueden valorarte y respetarte como mereces. He dejado instrucciones específicas con Rafael sobre las condiciones que deben cumplir si algún día quieren ser parte de tu herencia. Rafael asintió. Las condiciones son muy claras. Deben disculparse públicamente por el abandono, deben cubrir todos los gastos médicos que su madre pagó durante la enfermedad de su padre, y deben demostrar durante 2 años consecutivos que pueden mantener una relación respetuosa con ella. Solo entonces podrán recibir una herencia mínima. Valeria se puso de pie, furiosa. Esto es chantaje emocional. No podemos ser castigados por tener nuestras propias vidas. Rafael sonrió. Su padre anticipó exactamente esa reacción. Por eso también incluyó esta cláusula. Cualquier intento de manipular, presionar o amenazar a su madre resultará en la pérdida automática de cualquier derecho a herencia. Jaime miró a Rafael con odio. Usted manipuló a un hombre enfermo para que hiciera esto. El abogado se rió. Joven, su padre era contador. Él mismo revisó todos los números, todas las investigaciones, todas las opciones legales. Esto no fue manipulación, fue justicia preventiva. Terminé de leer la carta. Ermelinda, si nuestros hijos realmente cambian y aprenden a valorarte, dale una oportunidad.
Pero si siguen siendo los extraños egoístas en los que se convirtieron, vive tu vida sin culpa. Tú me diste 45 años de amor incondicional. Ahora es tiempo de que te ames a ti misma. Con todo mi amor eterno, Alberto. Cuando terminé de leer, mis hijos me miraban como si fuera una extraña. No había amor en sus ojos, ni arrepentimiento, ni vergüenza. Solo había resentimiento y cálculo, como si estuvieran evaluando si todavía valía la pena fingir que me querían. Rafael guardó todos los papeles. Señora Ermelinda, la casa es suya, el dinero es suyo, y las decisiones son suyas. Nadie puede presionarla para vender nada o mudarse a ningún lado. Miró a Jaime y Valeria. Y ustedes dos, tienen exactamente 1 hora para salir de esta casa y no regresar hasta que puedan demostrar que han cambiado realmente. Esa tarde, por primera vez en años, me quedé sola en mi casa sin sentir miedo o tristeza. Me sentía libre, protegida por el amor de un hombre que me había cuidado incluso después de su muerte. Alberto había visto lo que yo no quería ver, y me había dado la fuerza para enfrentar la verdad sobre nuestros hijos. Después de que Rafael se fue y la casa quedó en silencio, me senté en la cocina con la carta de Alberto entre mis manos. Por primera vez en 6 años, el silencio no me daba miedo. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta que ha lavado toda la suciedad acumulada. Mi marido me había dado algo más valioso que dinero o propiedades. Me había dado la verdad y la fuerza para actuar con ella. Esa noche saqué todos los papeles que Rafael me había dejado. Documentos bancarios, escrituras de la casa, pólizas de seguro, todo organizado meticulosamente por Alberto durante sus últimos meses de vida. Había también una carpeta marcada para Ermelinda, plan de vida que contenía información sobre cursos para adultos mayores, grupos de apoyo para viudas, e incluso folletos de viajes organizados para personas de la tercera edad. Alberto había pensado en todo. Había calculado exactamente cuánto dinero necesitaría para vivir dignamente el resto de mi vida, había investigado opciones para que pudiera socializar y mantenerse activa, y había dejado instrucciones específicas sobre cómo manejar diferentes situaciones que podrían presentarse. Era como si hubiera estado planeando mi libertad mientras yo me concentraba en su cuidado. Al día siguiente comencé a ejecutar el plan que Alberto había diseñado para mí. Primero, cambié todas las cerraduras de la casa. El cerrajero, un hombre mayor que conocía a Alberto del trabajo, me contó que mi marido le había pagado por adelantado este servicio hace 3 meses. Don Alberto me dijo que usted iba a necesitar sentirse segura en su propia casa, me explicó mientras instalaba los nuevos mecanismos. Era un hombre muy previsor. Después fui al banco, acompañada por Rafael, para revisar todas mis cuentas. Los números me sorprendieron. Alberto había estado ahorrando secretamente durante años, guardando pequeñas cantidades de su pensión que yo nunca supe que existían. Había vendido discretamente algunas herramientas de trabajo que ya no usaba, había cobrado un seguro de vida que yo desconocía, y había invertido pequeñas sumas que ahora valían mucho más. Su esposo era muy inteligente con el dinero, me explicó el gerente del banco, un hombre joven que trataba a Alberto con mucho respeto. Él venía cada mes a revisar las cuentas y a planificar estrategias de ahorro. Me decía que estaba construyendo un futuro seguro para su esposa. Descubrí que tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante 15 años, sin tener que vender la casa ni depender de nadie. Esa tarde, Jaime tocó a mi puerta. Llegó solo, sin Valeria, con la cara de un niño castigado que viene a disculparse para evitar más consecuencias. Mamá, me dijo con voz suplicante, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido ayer. Pero yo ya no era la mujer confundida y presionada del día anterior. Había leído todos los papeles, había entendido mi situación, y había tomado decisiones. No hubo ningún malentendido, Jaime, le respondí desde detrás de la puerta cerrada. Tu padre y yo entendimos perfectamente qué tipo de hijos habíamos criado. Él insistió, mamá, por favor, déjame explicarte. Nosotros realmente estábamos preocupados por tu bienestar. Pero su voz tenía esa urgencia desesperada de alguien que acaba de perder algo muy valioso. Jaime, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, durante 6 años tuviste la oportunidad de demostrar tu preocupación por mi bienestar. Ahora es demasiado tarde para fingir. Escuché su respiración pesada del otro lado de la puerta, y después el sonido de sus pasos alejándose. Era la primera vez en mi vida que le había dicho no a uno de mis hijos sin sentir culpa.
Al día siguiente instalé un sistema de seguridad que Alberto había investigado y seleccionado previamente. Cámaras, alarmas, sensores de movimiento, todo conectado a una central de monitoreo. El técnico me explicó que don Alberto había pagado el primer año por adelantado y había dejado instrucciones específicas sobre dónde colocar cada dispositivo. Su marido me dijo que era para protegerla de visitas no deseadas, me comentó mientras ajustaba las cámaras. Esa semana también comencé a hacer cambios en mi rutina diaria. Me inscribí en una clase de tejido para adultos mayores en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años, pero nunca tuve tiempo por cuidar a Alberto. La profesora, una mujer alegre llamada Emilia Ovalle, me recibió con una sonrisa. Bienvenida, doña Ermelinda. Es maravilloso tener nuevas compañeras que quieran aprender cosas nuevas. Por primera vez en décadas, tenía una rutina que era solo mía. Levantarme cuando quisiera, desayunar viendo las noticias, caminar por el parque cercano, ir a mi clase de tejido y regresar a casa para cocinar solo lo que me apetecía. Era una libertad extraña y nueva, como aprender a caminar después de años en una silla de ruedas. Valeria llamó varias veces esa semana, pero yo había decidido no contestar. Las primeras llamadas fueron insistentes, urgentes. Después se volvieron más espaciadas, como si finalmente entendiera que ya no podía manipularme con lágrimas y promesas vacías. En el contestador automático dejó mensajes que pasaron de la súplica al enojo. Mamá, esto es ridículo. Somos una familia, tenemos que hablar. Pero yo ya había hablado suficiente durante 70 años. Había hablado para consolar, para perdonar, para justificar, para rogar. Ahora era momento de actuar. Saqué todas las fotos de Jaime y Valeria adultos de los marcos de la casa, dejando solo las de cuando eran niños. No era para castigarlos, sino para recordar a los hijos que realmente había amado, antes de que se convirtieran en los extraños codiciosos en los que se habían transformado. Rafael venía a visitarme cada pocos días para revisar que todo estuviera bien y para ayudarme a entender los detalles de mi nueva situación financiera. Su esposo era mi cliente, pero ahora es mi amiga, me dijo una tarde mientras revisábamos unos documentos. Alberto me pidió que la cuidara no como un abogado cuida a un cliente, sino como un hijo cuida a su madre. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Una mañana encontré otro sobre que Alberto había dejado para mí, escondido entre las páginas de mi libro de cocina favorito. Era una lista de cosas que él quería que hiciera después de su muerte. Ermelinda, viaja a ese lugar del que siempre hablaste. Cómprate esa ropa bonita que nunca te comprabas porque decías que era muy cara. Come en restaurantes elegantes. Ve al teatro. Vive como la reina que siempre fuiste para mí. Esa lista me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré porque me di cuenta de que Alberto me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Él sabía que yo tenía sueños guardados, deseos postergados, una vida propia que había sacrificado por cuidar a otros. Y ahora me estaba dando permiso, desde la tumba, para ser egoísta por primera vez en 70 años. Decidí empezar por algo pequeño, pero significativo. Fui a la peluquería más elegante del centro, la que siempre había admirado desde afuera, pero nunca me había atrevido a entrar porque pensaba que era muy cara. Quiero un cambio completo, le dije al estilista, una mujer joven con manos suaves y sonrisa amable. Quiero verme como una mujer que vale la pena. Cuando me vi en el espejo 3 horas después, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Mi cabello blanco ahora tenía un corte moderno y elegante, mi piel se veía radiante después del tratamiento facial, y había una luz en mis ojos que no veía desde hacía años. Era Ermelinda, pero una versión de mí misma que había estado escondida bajo décadas de sacrificio y abnegación. Esa noche, cenando sola en mi casa por primera vez sin sentir soledad, leí nuevamente la carta de Alberto y entendí que él no solo me había protegido de nuestros hijos. Me había protegido de mí misma, de mi tendencia a sacrificarme hasta desaparecer, de mi incapacidad para valorarme. Me había obligado a enfrentar la verdad para que pudiera construir una vida nueva basada en el amor propio en lugar del sacrificio infinito. Por primera vez en mi vida, me sentía realmente libre. No era la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de saber quién era yo realmente cuando nadie me necesitaba. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo, como aprender a volar después de años arrastrándose por el suelo. La segunda semana después de la revelación de Rafael, Jaime y Valeria comenzaron su campaña de recuperación. Pero ya no era la manipulación sutil de antes, ahora era desesperación pura y visible.
Jaime llegó a mi casa con flores caras, las mismas que nunca me trajo durante los 6 años que cuidé a su padre. Tocó el timbre insistentemente hasta que salí al jardín a hablar con él a través de la reja. «Mamá, por favor, esto se está saliendo de control», me gritó desde la calle, con lágrimas que parecían genuinas pero que yo ya había aprendido a desconfiar. «Nosotros cometimos errores, pero somos familia. La familia se perdona, la familia se apoya». Sus palabras sonaban desesperadas, como las de un actor malo que ha olvidado su texto original y está improvisando. «Jaime», le respondí con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía, «la familia se apoya cuando uno de sus miembros está muriendo en el hospital. La familia se perdona cuando pide perdón antes de que sea demasiado tarde. Tú tuviste 6 años para recordar que tenías familia». Él golpeó la reja con frustración, «pero nosotros pensábamos que usted estaba bien. Pensábamos que usted podía manejar todo sola». Esa excusa me dio risa, una risa amarga que me sorprendió a mí misma. ¿Pensaban que podía manejar todo sola? Perfecto. Entonces ahora también puedo manejar mi vida sola. Jaime se quedó callado, como si finalmente entendiera que sus propias palabras lo habían condenado. Se fue esa tarde, pero las flores quedaron tiradas en la banqueta, marchitándose bajo el sol como símbolo de sus esfuerzos tardíos. Valeria eligió una estrategia diferente. Comenzó a enviarme cartas, largas y dramáticas, llenas de recuerdos de su infancia y promesas de cambio. «Mami querida», decía una de ellas, «he estado pensando mucho en todo lo que usted hizo por nosotros cuando éramos pequeños. Los vestidos que me cosía, las canciones que me cantaba, los sueños que compartimos. Quiero recuperar esa relación especial que teníamos». Pero mientras leía sus cartas, me di cuenta de que hablaba de mí como si fuera un objeto de su nostalgia, no como una persona con sentimientos y necesidades actuales. Mencionaba todos los sacrificios que había hecho por ella cuando era niña, pero nunca mencionaba los sacrificios que había hecho cuando Alberto estaba enfermo. Era como si esos 6 años dolorosos no existieran en su memoria selectiva. La tercera carta de Valeria fue diferente. Ya no hablaba de amor y recuerdos, sino de dinero y responsabilidades. «Mami, sé que papá dejó muchas instrucciones complicadas, pero usted no puede manejar todas esas finanzas sola. Es peligroso para una persona de su edad tomar decisiones financieras importantes sin ayuda profesional. Nosotros podemos ayudarla a administrar todo de manera responsable». Esa carta me molestó más que todas las anteriores juntas. Durante 6 años había administrado nuestro presupuesto familiar, había pagado cuentas médicas, había tomado decisiones sobre tratamientos costosos, había negociado con hospitales y farmacias. ¿Por qué ahora, de repente, era demasiado vieja para manejar dinero? La respuesta era obvia, porque ahora había más dinero que manejar. Una tarde, mientras regresaba de mi clase de tejido, encontré a Valeria esperándome en la puerta de mi casa. Había tomado un autobús desde la capital sin avisarme, algo que nunca había hecho durante la enfermedad de su padre. «Mami», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar cara a cara. Las cartas y las llamadas no son suficientes para arreglar esto». Pero yo ya no era la madre que se derretía ante las lágrimas de sus hijos. «Valeria», le dije manteniendo mi distancia, «durante 6 años necesité hablar contigo cara a cara sobre la enfermedad de tu padre, y tú siempre estabas demasiado ocupada. Ahora yo estoy ocupada construyendo mi propia vida». Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que su madre le estuviera diciendo que no. «Mami, esto es ridículo», dijo cambiando su táctica de la súplica al reproche. «Usted nos está castigando por algo que no podíamos controlar. Nosotros teníamos nuestras propias responsabilidades, nuestros trabajos, nuestras vidas. No podíamos abandonar todo para estar en el hospital las 24 horas como usted». Sus palabras revelaron exactamente lo que yo había sospechado. Ella seguía sin entender la gravedad de lo que habían hecho. «Valeria», le respondí con una calma que me sorprendió, «nunca les pedí que abandonaran sus vidas. Les pedí una llamada telefónica de vez en cuando. Les pedí una visita ocasional. Les pedí que preguntaran si necesitaba ayuda con los gastos médicos. Eso no era abandonar sus vidas, era recordar que tenían padres». Ella se quedó callada, como si finalmente entendiera que no había justificación para su abandono. Jaime y Valeria comenzaron entonces a coordinar sus esfuerzos. Llegaban juntos, se turnaban para hablar, usaban argumentos que obviamente habían ensayado. «Mamá», me dijo Jaime una tarde,
Nosotros hemos estado hablando con el abogado Rafael, y él nos explicó las condiciones que papá dejó. Estamos dispuestos a cumplirlas todas. Queremos disculparnos públicamente, queremos pagar los gastos médicos, queremos demostrar que hemos cambiado. Pero sus palabras sonaban mecánicas, como si estuvieran leyendo de un guión. No había arrepentimiento genuino en sus voces, solo el cálculo de que tenían que hacer para recuperar acceso a la herencia. ¿Y qué pasa si no hubiera herencia?, les pregunté. ¿Seguirían queriendo una relación conmigo si no tuvieran nada que dejarles? Se miraron entre ellos, y ese silencio me dio toda la respuesta que necesitaba. Valeria trató de manipularme usando la religión. Mami, usted siempre nos enseñó que el perdón es divino, que las familias deben permanecer unidas sin importar qué. ¿Qué diría papá si supiera que usted nos está rechazando? Pero yo recordé las palabras exactas de Alberto en su carta. Si nuestros hijos seguían siendo extraños egoístas, debía vivir mi vida sin culpa. Jaime intentó usar la lástima. Mamá, yo he tenido algunos problemas financieros, es cierto. Pero eso fue porque estaba estresado por la situación de papá. El juego fue mi manera de escapar del dolor de ver a mi padre morir. Mentía tan naturalmente que casi me convenció, hasta que recordé que sus deudas de juego habían comenzado años antes de que Alberto se enfermara. La estrategia final fue el chantaje emocional directo. Valeria llegó una noche llorando dramáticamente. Mami, mi matrimonio está en problemas, estoy a punto de perder mi apartamento, y necesito a mi familia más que nunca. Si usted me abandona ahora, no tendré a nadie en el mundo. Pero yo me pregunté dónde había estado esa necesidad de familia cuando yo estaba sola en el hospital, sin nadie en el mundo excepto Alberto moribundo. Una mañana encontré una carta debajo de mi puerta que no tenía firma. Era una amenaza velada sobre lo que podía pasarle a una anciana que vivía sola con tanto dinero. Los barrios están muy peligrosos estos días, decía la carta. Sería una lástima que le pasara algo malo a una señora mayor que no tiene familia que la proteja. No tenía pruebas de que fuera de Jaime o Valeria, pero el timín era demasiado conveniente. Esa carta fue la gota que derramó el vaso. Llamé a Rafael inmediatamente y le conté sobre todas las presiones, manipulaciones y ahora amenazas que había recibido. Hermelinda, me dijo con voz seria. Alberto anticipó exactamente esto. Por eso dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si sus hijos intentaban presionarla o amenazarla. Es hora de ejecutar la parte final de su plan. Esa noche, por primera vez desde el funeral, dormí profundamente. Ya no tenía miedo de las llamadas telefónicas, de los timbrazos insistentes, de las cartas manipuladoras. Alberto me había dado todas las herramientas que necesitaba para protegerme, y yo finalmente había encontrado la fuerza para usarlas. Mis hijos habían mostrado su verdadera naturaleza, y yo había aprendido a valorar mi paz mental más que su aprobación. Al día siguiente, Rafael y yo comenzamos a implementar las consecuencias finales que Alberto había diseñado para esta situación. Mis hijos habían tenido múltiples oportunidades de demostrar un cambio genuino, pero habían elegido la manipulación y las amenazas. Ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones, tal como Alberto había planeado. Rafael llegó a mi casa la mañana siguiente con una carpeta gruesa y una expresión seria que me hizo entender que había llegado el momento de la justicia final. Hermelinda, me dijo sentándose en la mesa de mi cocina. Alberto dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si Jaime y Valeria recurrían a amenazas o chantajes. Ha llegado el momento de ejecutar la fase final de su plan. Dentro de la carpeta había documentos que me dejaron sin aliento. Alberto había contratado a un investigador privado que había seguido a nuestros hijos durante los últimos 2 años de su vida. Había fotografías de Jaime en casinos, perdiendo dinero que debería haber usado para ayudar a su padre enfermo. Había registros de las tarjetas de crédito de Valeria, mostrando gastos en restaurantes caros y tiendas de lujo mientras yo vendía mis joyas para comprar medicinas. Su esposo también grabó varias conversaciones telefónicas donde sus hijos hablaban sobre la herencia, me explicó Rafael reproduciendo una grabación en su teléfono. La voz de Jaime sonaba clara y fría. El viejo ya se está tardando mucho en morirse. Cada mes que pasa es dinero que se gasta en medicinas inútiles. La voz de Valeria respondía. Al menos mamá se está encargando de todo. Nosotros solo tenemos que esperar. Escuchar esas palabras me dolió más que cualquier abandono físico. Mis hijos no solo me habían dejado sola, sino que habían estado contando los días para que su padre muriera. Para ellos,
Cada día que Alberto luchaba por su vida era un día menos de herencia. Cada medicina que yo compraba con mis ahorros era dinero que no podrían reclamar después. Rafael continuó. Alberto también investigó las finanzas de sus hijos y descubrió que ambos han estado mintiendo sobre sus problemas económicos. Jaime no solo tiene deudas de juego, sino que ha estado robando dinero de la empresa donde trabaja. Valeria no está a punto de perder su apartamento, sino que le está usando como garantía para préstamos que gasta en lujos innecesarios. El plan de Alberto era meticuloso y devastador en su precisión. Había recopilado evidencia no solo del abandono emocional, sino de la corrupción moral de nuestros hijos. Su marido me pidió que esperara hasta que ellos mostraran su verdadera naturaleza, intentando manipularla después de su muerte. Ahora que lo han hecho, tengo autorización para proceder. La primera consecuencia llegó esa misma tarde. Rafael había enviado copias de las grabaciones y evidencias financieras al jefe de Jaime. A las 5 de la tarde, mi hijo me llamó llorando histéricamente. «Mamá, me despidieron del trabajo. Dicen que soy un ladrón. Mi vida está arruinada». Su voz tenía una desesperación que nunca había escuchado antes, ni siquiera cuando le dijimos que su padre tenía cáncer. «Jaime», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió, «tu vida no está arruinada por lo que pasó hoy. Tu vida se arruinó el día que decidiste que el dinero era más importante que el amor». Él siguió llorando. «Pero mamá, yo tengo una familia que mantener. Tengo gastos. No puedo quedarme sin trabajo». Y yo le pregunté, ¿dónde estaba esa preocupación por la familia cuando tu padre se estaba muriendo? Valeria recibió su consecuencia al día siguiente. Rafael había enviado evidencia de sus préstamos fraudulentos al banco que le había dado crédito usando su apartamento como garantía. También había contactado al propietario de su apartamento con pruebas de que había estado subletting ilegalmente para ganar dinero extra. A las 8 de la mañana, Valeria llegó a mi casa gritando como una loca. «Mami, me van a demandar. Van a embargar mi apartamento. Dice el banco que falsifiqué documentos». Su cara estaba roja de ira y pánico. «Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que detener esto». Pero por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de correr a rescatar a mi hija de las consecuencias de sus propias acciones. «Valeria», le dije desde mi puerta cerrada, «durante 6 años yo necesité que alguien hiciera algo por mí, y tú estabas muy ocupada viviendo por encima de tus posibilidades. Ahora yo estoy ocupada viviendo en paz». Ella golpeó la puerta con los puños. «Esto es venganza. Usted se está vengando de nosotros como una bruja malvada». Esa acusación me hizo reír, una risa que brotó desde lo más profundo de mi alma. «¿Venganza?», le grité a través de la puerta. La venganza hubiera sido dejarlos sin herencia desde el principio. Esto es justicia. Estas son las consecuencias de sus propias decisiones. Escuché el sonido de sus tacones alejándose rápidamente, como si finalmente entendiera que ya no podía manipularme con dramaturgia. La tercera consecuencia fue la más pública y humillante. Rafael había enviado copias de las grabaciones y evidencias a varios vecinos del barrio, incluyendo a las familias que habían sido testigos de mi soledad durante los años de enfermedad de Alberto. La señora Regina Nevarres, que vivía en la casa de al lado, vino a visitarme esa tarde con una expresión de indignación. «Doña Hermelinda», me dijo tomando mi mano con afecto, «nunca imaginé que Jaime y Valeria fueran capaces de algo tan horrible. Todo el barrio está hablando de las grabaciones donde ellos contaban los días para que don Alberto muriera». Sus palabras me confirmaron que la verdad ya era pública, que ya no tendría que fingir que tenía una familia amorosa. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias que Alberto había orquestado con precisión quirúrgica. Jaime fue arrestado por malversación de fondos, y las noticias aparecieron en el periódico local con su foto y la historia completa. Valeria fue demandada por fraude bancario, y su caso también se hizo público cuando el banco decidió usar su situación como ejemplo para otros deudores potenciales. Pero la consecuencia más devastadora para mis hijos no fue legal ni financiera, fue social. En una comunidad pequeña como la nuestra, donde todo el mundo se conoce, la historia de su abandono se convirtió en el tema de conversación en cada tienda, cada iglesia, cada reunión social. Ahora todo el mundo sabía qué tipo de hijos eran realmente. La señora Emilia Ovalle, mi profesora de tejido, me contó que Valeria había intentado ir a misa el domingo pasado, pero que varias señoras del grupo de oración la habían confrontado. Le dijeron que era una vergüenza para todas las madres del barrio, me explicó Emilia.
¿Qué cómo se atrevía a pedir bendiciones de Dios después de lo que le hizo a usted? Jaime tuvo que mudarse de nuestro barrio porque ya no podía caminar por las calles sin que la gente lo señalara y susurrara. Su esposa, que finalmente se enteró de las deudas de juego y el robo en el trabajo, lo dejó y se llevó a los niños. Ahora vivía solo en un apartamento pequeño en otra ciudad, trabajando en empleos de medio tiempo porque nadie quería contratarlo después del escándalo. Una tarde, Rafael me trajo la noticia final. Ermelinda, ambos han perdido todos sus derechos a cualquier herencia futura. Según las instrucciones de Alberto, sus intentos de manipulación y amenaza han resultado en la pérdida automática e irreversible de cualquier reclamo sobre sus bienes. Me mostró los documentos legales que hacían esto oficial y permanente. Esa noche, sola en mi casa, no sentí tristeza ni remordimiento. Sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Alberto me había protegido no solo de la codicia de nuestros hijos, sino de mi propia tendencia a perdonar lo imperdonable. Me había obligado a valorarme, a defenderme, a exigir el respeto que merecía. Mis hijos habían cosechado exactamente lo que habían sembrado. Durante 6 años sembraron abandono, egoísmo y frialdad. Ahora estaban cosechando soledad, consecuencias legales y rechazo social. No era venganza, era la ley natural del universo. Lo que das, recibes. Por primera vez en 70 años, entendí que amar a alguien no significa permitir que te lastimen sin consecuencias. Entendí que ser madre no significa ser mártir. Y entendí que a veces, la forma más amorosa de tratar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias acciones. Alberto me había enseñado eso desde la tumba, y yo finalmente había aprendido la lección. 6 meses después de que mis hijos enfrentaran las consecuencias de sus acciones, me desperté una mañana sin el peso que había cargado durante años. El silencio de mi casa ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. Por primera vez en décadas, mi primera preocupación al abrir los ojos no era cuidar a alguien más, sino decidir cómo quería vivir ese día. Esa mañana tomé una decisión que había estado postergando durante meses. Llamé a la agencia de viajes que Alberto había marcado en uno de sus folletos y reservé un viaje a las montañas, a ese pueblo pequeño donde habíamos soñado pasar nuestro aniversario número 50. Es para una persona, le dije a la gente, y por primera vez esas palabras no me dolieron. Era para una persona completa, libre, que había aprendido a valorarse. Durante los preparativos del viaje, encontré otra carta de Alberto escondida en el fondo de nuestro armario. Esta era diferente a las anteriores, más corta pero más profunda. Ermelinda, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu fuerza. Significa que has aprendido que el amor verdadero no se mendiga, no se fuerza, y no se compra con sacrificios infinitos. Ahora vive, mi amor. Vive por ti, como siempre debiste vivir. El día de mi partida, Rafael vino a despedirme. Durante esos meses se había convertido en algo más que mi abogado, se había convertido en el hijo que Jaime y Valeria nunca supieron ser. Ermelinda me dijo ayudándome a subir las maletas al taxi, Alberto estaría muy orgulloso de la mujer en la que se ha convertido. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde que mi marido murió. En el autobús hacia las montañas, pensé en todos los viajes que nunca hice porque siempre había alguien que necesitaba mi cuidado. Primero fueron mis hijos pequeños, después fue Alberto enfermo, y entre medio, años de sacrificar mis propios deseos por las necesidades de otros. Pero ahora, mirando el paisaje pasar por la ventana, entendí que cuidar de otros había sido mi elección, y ahora cuidar de mí misma también era mi elección. El pueblo de montaña era exactamente como Alberto y yo lo habíamos imaginado. Casas pequeñas con jardines llenos de flores, un lago cristalino que reflejaba las nubes, y gente amable que caminaba sin prisa. Me hospedé en una cabaña pequeña pero cómoda, con una terraza que daba al lago. Esa primera noche, cenando sola pero sin soledad, brindé con una copa de vino por Alberto, por mí, y por la vida que finalmente estaba aprendiendo a vivir. Durante mi semana en las montañas, hice cosas que nunca había hecho sola. Caminé por senderos desconocidos, comí en restaurantes sin preguntarle a nadie qué quería, compré un vestido azul simplemente porque me gustó cuando me lo vi puesto. Una tarde, sentada junto al lago, una mujer mayor se acercó a hablarme. «Se ve usted muy en paz», me dijo con una sonrisa. «Como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo».
Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el largo camino que había recorrido desde esa mujer asustada y confundida que casi firma papeles para vender su casa. Ahora era una mujer que había aprendido a decir no, que había aprendido a valorar su propia compañía, que había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio total de uno mismo. Cuando regresé a casa, todo se veía diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo había cambiado por dentro. Mi casa ya no era un museo de recuerdos dolorosos, sino un hogar donde una mujer libre había decidido vivir. Cambié la decoración, compré plantas nuevas, convertí el cuarto de huéspedes en un estudio donde podía tejer y leer. Una tarde, mientras regaba mis plantas nuevas, vi a Jaime parado al otro lado de la calle, mirando hacia mi casa. Se veía mayor, más delgado, con la ropa arrugada de alguien que ha perdido el orgullo. Durante varios minutos se quedó ahí, como si estuviera reuniendo valor para acercarse. Pero finalmente se fue sin tocar mi puerta, y yo no sentí ni lástima ni satisfacción. Solo sentí indiferencia, que era la emoción más liberadora de todas. Meses después, me enteré por Rafael que Valeria había intentado contactar a varios abogados para impugnar el testamento de Alberto, pero ninguno quiso tomar su caso. Las evidencias eran demasiado claras, las grabaciones demasiado damning, y la documentación demasiado completa. Además, su reputación en la comunidad legal ya estaba arruinada por el caso de fraude bancario. En mi cumpleaños número 71, organicé una pequeña celebración en mi casa. Invité a Rafael, a Emilia de mi clase de tejido, a la señora Regina del barrio, y a las nuevas amigas que había hecho en mi grupo de viudas. Mientras cortábamos el pastel, me di cuenta de que esta era la primera celebración de cumpleaños en años donde estaba rodeada de gente que realmente me quería, no de gente que fingía quererme por obligación o conveniencia. Esa noche, antes de dormir, saqué todas las cartas que Alberto me había dejado y las leí una vez más. En la última carta, había una frase que ahora entendía completamente. El amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer, sino amarse lo suficiente para exigir respeto. Alberto me había amado lo suficiente para enseñarme esa lección, incluso después de su muerte. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer de 71 años que ha aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Veo arrugas que cuentan historias de sacrificio, pero también veo ojos que brillan con posibilidades futuras. Veo manos que trabajaron toda la vida cuidando a otros, pero que ahora también se cuidan a sí mismas. Mis hijos perdieron más que una herencia cuando me abandonaron durante la enfermedad de su padre. Perdieron la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que su madre siempre había sido, pero que había mantenido escondida bajo capas de sacrificio y abnegación. Perdieron la oportunidad de tener una relación real con alguien que los había amado incondicionalmente, hasta que aprendió que el amor incondicional hacia otros debe empezar con el amor condicional hacia uno mismo. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi diario, quiero que otras mujeres como yo sepan que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Que el amor verdadero no se mendiga, que el respeto no se suplica, y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte de quienes no saben valorar tu amor. Alberto me enseñó que amar a alguien completamente no significa permitir que te lastimen sin consecuencias. Me enseñó que ser fuerte no significa aguantar todo en silencio, sino saber cuándo hablar y cuándo actuar. Y me enseñó que la vida puede comenzar a cualquier edad, si tienes el valor de elegir tu propia felicidad. Ahora, a los 71 años, finalmente entiendo que mi historia no terminó cuando mis hijos me abandonaron, ni cuando mi marido murió. Mi historia está apenas comenzando, porque por primera vez en mi vida, soy la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la historia de otros. Si usted está pasando por algo similar, si siente que ha dado todo su amor y no ha recibido nada a cambio, quiero que sepa que no está sola. Que su valor no depende de cuánto puede sacrificarse por otros. Que merece respeto, amor verdadero, y la oportunidad de vivir para usted misma. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Si le tocó el corazón, por favor compártala con otras mujeres que puedan necesitar escuchar que ellas también merecen elegirse a sí mismas. Déjeme un comentario contándome su propia experiencia, porque todas tenemos historias que contar y fuerzas que compartir. Recuerde, usted vale más de lo que piensa, y nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse como merece.